¿Cómo afectó el sindicalismo, los sindicatos en mi carrera como periodista y cómo pues seguramente también afectó a muchos de mis compañeros? Es el tema que te voy a platicar el día de hoy en esta Story Time. Bienvenido, por si tú no me conoces. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos de mi querida Ciudad de México, de mi país, eventualmente de otras latitudes del mundo, pero en ocasiones como estas, pues me gusta estar aquí en casa platicando contigo, haciendo Story Times y contándote mis anécdotas como reportero durante más de 30 años que trabajé para distintos medios de comunicación, para radio, para televisión. Ocasionalmente me aventé por ahí un palomazo como actor en teatro, en televisión, en fin, muchas cosas que platicarte. Y bueno, pues es que ustedes me la han pedido, me han dicho en los comentarios, me han dicho en las encuestas que ocasionalmente hago en la pestaña de comunidad, en mis otras redes sociales, que pues sí les gusta que les platique un poquito de estas anécdotas. Bueno, mis queridos amigos, pues a ver, ahí les va la onda. Existen cuando tú el sindicalismo en México fue algo que yo no sé si benefició o perjudicó al país. Los líderes sindicales realmente eran poderosísimos, movían mucho a México. Había, por si tú no lo sabes, si eres un poco más chavo, millennial por ahí, había un líder sindical muy importante que era don Fidel Velázquez, que era el líder de la CTM. Y pues la CTM movía muchas cosas y movía muchos hilos políticamente en México. De ahí se desprenden muchos otros sindicatos, entonces pues había el sindicato de telefonistas, si no mal recuerdo era Francisco Hernández Juárez el líder de los telefonistas, había sindicatos de albañiles, había sindicatos obreros, había sindicatos textiles y en ocasiones en distintas poblaciones incluso había cacicazgos, o sea, el líder sindical movía todo el teje y maneje de un pueblo. Y bueno, pues para los que trabajábamos en la industria de la radio y la televisión, habían dos grandes sindicatos que tengo entendido quizá que siguen existiendo, que era el STIR y el CITATIR, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión, por ahí va el nombre, no me acuerdo la verdad. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con estos sindicatos? A ver, el sindicato, el CITATIR, era exclusivamente de Televisa, pero el STIR era el que regulaba a todas las demás empresas de comunicación del país, Imevisión, cuando surgió TV Azteca, Radio Fórmula, Radio Centro, o sea, si tú pisabas una estación de radio, pues ahí andaba el sindicato. Ahora bien, había compañeros, había personas que estaban sindicalizados. Supuestamente, y lo voy a entrecomillar así, el que estaba sindicalizado pues tenía ciertas ventajas porque para empezar era más difícil que lo corriera, pues se supone que estaba respaldado por su sindicato. Y aparte, bueno, pues obviamente tenía ahí como que 2, 3 prestaciones que el sindicato buscaba porque, pues evidentemente, los sindicatos se supone que fueron creados para buscar las mejoras, un buen ambiente laboral para el trabajador. Pero bueno, al final del día muchos se quejaban porque decían, pues es que a mí nomás me quitan una cuota porque obviamente si eras sindicalizado, pues tenías que ponerte con un billete de tu sueldo, de tu lana, de tu nómina, tenías que pagar una lana porque pertenecías al sindicato. Y sí, en ocasiones muchas veces tu delegado sindical te apoyaba. Un delegado sindical, si tú trabajabas en una estación de radio o de televisión, siempre había un delegado sindical que era el que velaba por los intereses de los trabajadores y de los empleados, llámese operadores de audio, locutores, camarógrafos, utileros, en fin, todas las personas que trabajábamos en la industria de la radio y la televisión. Ahora, ¿qué pasaba si tú no eras sindicalizado, como era el caso mío? Pues resulta que cuando tú llegabas a trabajar a estos lugares, a tele o a radio, pues tenías que pagar un desplazamiento sindical, porque al no estar sindicalizado tú, pues obviamente estabas desplazando, supuestamente, a un empleado que tenía que entrar por sindicato. Entonces, por ejemplo, los conductores de radio, los conductores de televisión, tenían que pagar este desplazamiento porque, a ver, te explico cómo está la onda. Vamos a poner un ejemplo. Yo trabajé en Radio Fórmula algunos años. Entonces, en las estaciones de Grupo Radio Fórmula, de Organización Radio Fórmula en ese entonces, pues había un locutor que tenía el turno de cabina. Entonces, el locutor que hacía, pues anunciaba canciones, ¿no? Entonces, pues ya sabes, era de, vamos a escuchar ahora a Luis Miguel con La Incondicional, 3 de la tarde con 25 minutos, esto es Radio Cañón 1470. Esa era la chamba de los locutores, anunciar canciones, tomar las llamadas que tú como público hacías, pues cotorrear un poquito contigo, leerlas, etcétera. ¿Qué pasaba cuando llegaba un programa a la radio con este locutor? Pues obviamente él se tenía que, una de dos, o salir de cabina porque pues llegaba el grupo de conductores. Vamos a poner ejemplo un noticiero o un ejemplo real, el noticiero de Héctor Lechuga, en el que yo trabajé muchos años. Entonces llegaba
don Héctor Lechuga, llegaban los conductores, llegaba Mauricio Hernández, llegaba Federico Lamont, llegaba un servidor, llegábamos muchas personas, y entonces nosotros utilizábamos la cabina para transmitir ese contenido. El locutor que estaba de turno había de dos sopas, o se quedaba en cabina y tú le tenías que dar sí o sí una participación, no sé, aunque sea que dijera la hora, aunque sea que dijera los teléfonos, o de plano el locutor pues, se salía de la cabina y pues iba por ahí a un lugarcito en lo que terminaba ese programa. Por ese desplazamiento que le hacías al locutor, pues tú tenías que pagar una lana como conductor. Entonces, bueno, eso es lo que se manejaba, pero, y ahí viene el pero, y ya un poquito entrando a la anécdota personal, ¿qué pasaba si el delegado sindical no te quería? Entonces te impedía salir al aire, porque para que tú pudieras salir al aire, te daban lo que le llamaban una carta de tránsito, una carta, un documento que te extendía el sindicato, en este caso el STIR, para que tú, Alfonso Vargas Torres, pudieras entrar a una cabina de radio, en este caso de Radio Fórmula, y pudieras transmitir o pudieras hacer algún trabajo ahí porque estabas desplazando a uno de sus locutores. Bueno, pues resulta, mis queridos amigos, que el delegado sindical de esta empresa de Radio Fórmula, por una u otra cosa que jamás entendí y han pasado los años y sigo sin entender, nunca le caí bien. Digo, yo era muy chavo, yo tenía alrededor de 20, 22 años. Y entonces, bueno, pues obviamente mi inquietud siempre fue pues estar frente al micrófono, a mí me encantaba, yo admiraba a las personas que lo hacían y yo llegué con la intención pues de querer hacer esto, de estar frente al micrófono y de estar dando noticias o de estar haciendo algo. Obviamente no desplazar a mis compañeros, de dar la hora o de anunciar canciones, pero sí yo quería estar en este rubro. Algunos conductores pues desde luego con esa inquietud que yo me les acerqué me invitaron a hacer alguna colaboración. Bueno, pues ¿qué creen? Este delegado que se llamaba Enrique Vega, pues por alguna razón le caí gordo, entonces dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar la carta de tránsito. Y nada se podía hacer, amigos. No se podía y no se podía y no se podía. Cuando yo llegué, el vicepresidente de Radio Fórmula era don Gerardo Rodríguez Pozos, luego fue Jaime Azcárraga, hijo de don Rogelio Azcárraga, y bueno, pues yo hablé con ellos, ¿no? Pues yo les dije, oiga, pues el señor don Gabriel Núñez, que era el director de noticieros, o el vicepresidente también operativo, no recuerdo qué cargo tenía don Gabriel Núñez, y ya estas personas ya murieron, salvo Jaime Azcárraga, que era chavo también, pero ya don Gerardo Rodríguez ya falleció, muy buen amigo, también pues el señor Núñez. Entonces yo hablaba con ellos y decía, oye, pues échame la mano. Bueno, no, oiga señor, échame la mano, pues yo quiero estar ahí. Pues es que contra el sindicato, amigos, era bien difícil pelear. Yo insisto y reitero, yo no sé qué le hice a este señor, yo no sé por qué bueno, ¿qué le hice? No, porque no le hice nada, pero por alguna razón le caí mal. Yo tenía un muy buen amigo, a lo mejor tú lo ubicas si no eres tan chavo, que se llamaba Juan Ramón Sáenz, muy famoso por un programa que se llamaba La Mano Peluda. Entonces, bueno, Juan Ramón, muy buen amigo mío, él me decía, ¿sabes qué? A Enrique Vega hay que saberle llegar, mira, llégale, cómprale una botellita de whisky, ve a verlo al sindicato que se encontraba en la calle de Guatabambo, ahí frente al hospital Centro Médico Siglo XXI. ¿Sí? Ve al sindicato, dale una botellita, platica con él, pues exprésale tus inquietudes y dile pues que te dé chance, que no sea mala onda. Bueno, pues así lo hice, mis queridos amigos, ahí me fui con mi dinerito, compré una botellita de whisky, se la llevé al sindicato, pues ¿qué creen? Horas y horas y horas así sentadito yo de antesala y el señor jamás se dignó a recibirme. Y cuando yo quise hablar con él, un día le dije, oiga señor, pero ¿por qué no me da chance? Según él me decía que las cartas de tránsito ya estaban saturadas, que ya no había más cartas de tránsito. Pura mentira, señores, porque si llegaba un conductor nuevo, pues obviamente el sindicato le tenía que extender una carta de tránsito. Entonces, pues simplemente este señor jamás me quiso dar una carta de tránsito. Yo no sé la verdad si Enrique Vega siga vivo, ya haya fallecido, la verdad no sé, le perdí el rastro. Si es una persona que pues me obstaculizó mucho porque de verdad, yo por ejemplo recuerdo que hacía un programa ahí en Radio Fórmula, en el XCDF, que se llamaba Fórmula Joven. Este programa me invitó a hacerlo Aldo Fernández. ¿Quién era Aldo Fernández? Pues era hijo de uno de los comentaristas deportivos más importantes de la década de los 70, que era don Ángel Fernández. Si te gusta el deporte, si te gusta el fútbol y escuchaste por ahí el Perro Bermúdez, que decía, señoras y señores, aficionados que viven, bueno, Ángel Fernández fue realmente el que inventó este estilo, incluso creo que por ahí el Perro Bermúdez ha dicho que bueno, pues él sí le admiraba mucho y le copió un poco el estilo a don Ángel Fernández, que Ángel Fernández decía, para todos los que quieren y para todos los que aman el fútbol, el juego del hombre. Bueno, era un hombre espectacular,
hermoso, mi querido Ángel Fernández, a quien le mando un abrazo hasta el cielo. Bueno, pues resulta que Aldo Fernández, su hijo, me invita a hacer un programa que se llama Fórmula Joven. Entonces nos invitó a varios chavos, estábamos chavos en ese entonces, a participar cada quien en su rubro. Pues obviamente él hablaba de deportes, creo que invitó a Federico Lamont, que también era muy chavo, que era un cuate que hablaba y hacía un muy buen análisis internacional. Me invitó a mí para hacer crítica de cine. Entonces yo me iba a ver películas y pues llegaba y las criticaba y pues decía estaban buenas o malas. Me acuerdo que por ese entonces salió una película muy famosa aquí en México que se llamaba Como agua para chocolate, no es cierto, La casa de los espíritus, que era de un libro de Isabel Allende. Yo le hice una crítica a todo, o sea, muy contento yo en este programa. Y pues resulta que, ¿qué creen, amigos? Cada vez que yo osaba entrar al aire, entonces, y este señor, Enrique Vega, escuchaba, de inmediato le hablaba al operador de audio para decirle, saca a Alfonso del aire. Entonces, pues ya el operador me tenía que decir, ¿sabes qué? Pues me acaba de hablar el señor Enrique Vega para decirme que salgas del aire y que no puedes estar en cabina y que ya te ha dicho que tú no tienes de carta de tránsito y que no la vas a tener nunca en Radio Fórmula. Entonces me sacaba del aire. Lo mismo pasaba, entraba yo al programa de Héctor Lechuga y hacíamos gags, hacíamos cápsulas cómicas y de pronto yo le entraba una capsulita cómica, lo mismo. Si este señor me escuchaba, me sacaba del aire. Obviamente, pues esto causó en mí una aberración al sindicato, ¿no? Porque yo decía, oye, pues, ¿qué le he hecho yo al sindicato? Que el sindicato no le permite a un joven, que era yo chavo, no le permite a un joven desarrollarse, desarrollar sus actitudes, desarrollar su locución, desarrollar sus conocimientos, y pues simple y sencillamente no se podía hacer nada. Ya luego, pues al final del día, nunca pude estar como tal tranquilo en Radio Fórmula y conducir o intentar conducir o co-conducir con alguien un programa de radio porque de inmediato me sacaban. Fue parte de por lo cual yo decidí dejar Radio Fórmula y entonces pues irme a hacer televisión. Recibí una invitación para irme a trabajar a lo que ya era Televisión Azteca en ese entonces. Entonces no lo pensé, la verdad no lo dudé, amigos, porque dije, pues este señor jamás me va a permitir desarrollar mi carrera, estar al aire, estar frente al micrófono, que era mi pasión, que era lo que yo más amaba, que era lo que me gustaba, que era lo que yo aspiraba. Y pues triste, amigos, pero así era entonces. Digo, sé que hoy se siguen dando quizás ciertas grillas, ya el sindicato creo que ya no es tan fuerte como lo era antes. Antes, cuidadito, y tú te metías con el sindicato incluso como conductor, porque todos los compañeros que estaban sindicalizados pues la agarraban contra ti, entonces te sacaban de foco, hacían cosas si trabajabas en la televisión para que no te vieras bien, te iluminaban mal para que se te vieran sombras, si tú osabas pegarle al sindicato. Era algo realmente espantoso para las personas que lo vivimos desde este lado. Yo no sé, y digo, pues habrá compañeros que seguramente amaban el sindicato, había, ojo, había orejas. ¿Qué era la oreja? Bueno, pues era el clásico operador de audio, que era la oreja del delegado sindical, porque para esto les quiero decir que el delegado sindical Enrique Vega no tenía como tal una oficina ahí en Radio Fórmula. De hecho, creo que él era locutor ahí de Limero, no me acuerdo de qué empresa, y pues de pronto llegaba así a las instalaciones de Radio Fórmula y cosas por el estilo, pero si tú hacías algo que ofendiera, por decirlo así, al sindicato, sus orejas luego iban con el chisme. Oiga, don Enrique, fíjese que Alfonso, pues resulta que se metió en una cabina, era prohibidísimo, tú tenías, pero así prohibidísimo cuando yo era productor de radio, que tú tocaras los controles de la consola de audio, porque el operador de audio, o que tú tocaras los controles de la consola de grabación, porque esto era considerado como un desplazamiento sindical, tampoco lo podías hacer. La verdad es que tengo muy buenos amigos, algunos ya fallecieron, por ejemplo está don Adán Montes de Oca, un operador genial, magnífico de radio, don Jorge Castillo, Mr. Chori, Eduardo Javier Cristóbal. Bueno, Eduardo Javier, la verdad, hace muchos años que no sé de él, espero que se quede vivo, mi querido Lalo, que me enseñaban, pues es que digo, pues tú cuando eres chavo y estás en las cabinas, tienes inquietud y quieres aprender todo, entonces me enseñaban a operar, pero ojo, que no nos vaya a ver ni el oreja y mucho menos el delegado sindical, porque te metías en un problema tanto tú como él. Entonces, bueno, yo tenía que aprender a manejar las consolas de audio, pues así escondiditas. Gracias a todos ellos aprendí a desarrollarme en muchos aspectos y gracias a este señor Enrique Vega, pues nunca pude estar al aire, mis queridos amigos, tranquilo, en Organización Radio Fórmula. ¿Cómo la ven? Así era el sindicato en México. Yo no sé si tú también, si tú me estás viendo y eres así un poquito retro como de mi rodada, de mi época, pues también tuviste algunas broncas con el sindicato, o si tú eres millennial,
Si tú eres más chavo y pues todavía existe el sindicato, pues déjame aquí en los comentarios si tú también has tenido algún tipo de experiencias de este tipo, malas o por qué no incluso buenas, con los famosos sindicatos. Pues como ven, mis queridos amigos, es la story time que les quería platicar, que les quería contar el día de hoy aquí en la casa. Hace calorcito, les he grabado otros capítulos en la calle, pero pues ya regresé de la calle y la verdad es que tenía yo muchas ganas de platicar con todos ustedes de este tema. Ya les iré poco a poco platicando de otros temas, de otras experiencias y de otras anécdotas que he tenido a lo largo de mi carrera como reportero, como periodista, como locutor, como actor, como muchas cosas que he hecho en los benditos medios de comunicación. Pues si este capítulo te gustó, te fue de utilidad, te pido que me dejes un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Ay, les quiero decir, pues ya lo que fue, ya no tengo nada contra este cuate. Yo no sé si existe, si no existe. Que Dios me lo bendiga.